van a generar múltiples, como digamos que charlas y opciones de discusión, como lo del gol de ayer de Japón. Y Luis Fernando Velázquez es oftalmólogo del hospital y es una persona que es un gran historiador de este tema. Le encanta el tema, jugador de fútbol, excelente jugador de fútbol, y además es un gran compañero. Lucho nos va a dar como una abrebocas la primera parte de la historia de los mundiales, que ahorita nos va a ir contando un poquito. Y te agradezco, Lucho, hombre, por todo esto, sobre todo en la época decembrina que estamos, es bueno tener esta opción. Lucho, si quieres puedes comenzar a transmitir, aunque vaya la pantalla tuya. Bueno, muy buenos días a todos. No sé si escuchan bien ahí Se los que escucha muy están en bien. la transmisión. Perfecto. Entonces, sí, efectivamente hoy vamos a cambiar un poquito como la dinámica del staff. Y dado que estamos en el Mundial, vamos a revisar un poquito la historia de los mundiales. Digamos que esta es la Copa de la FIFA, que es el trofeo que siempre vemos en las transmisiones de los mundiales, se le entrega al ganador. Pero cuando vemos fotografías y videos más antiguos de los mundiales, vemos este otro trofeo, que fue llamado inicialmente la Copa de la Victoria y posteriormente la Copa Jules Rimet. Y la idea de la conferencia de hoy es hablar un poquito sobre los orígenes del fútbol y los primeros mundiales de fútbol, cómo se desarrollaron, y todo de la mano de la historia de este trofeo hasta 1970, 1982, cuando desaparece. Esta imagen que ven acá, pues realmente no es el trofeo original. Esta es una réplica que es la que se le regalan a los árbitros que pitaban las finales de fútbol. Concretamente esta es la que le dieron al árbitro que pitó la final del 50. La diferencia con el trofeo original es que la base del trofeo original es de una piedra llamada lapislázuli y esta es de mármol. Y esta es un poquito más pequeña, pero la incluí en esta foto porque fue como la que encontré de mejor resolución y como más bonita. En cuanto al origen del fútbol, desde la edad antigua había algunas disciplinas que más que deportes eran ejercicios militares, en donde los soldados pateaban un balón con los pies. En el siglo 2 y 3 antes de Cristo en China se practicaba el Tzu, que era un ejercicio militar donde pateaban un balón intentando introducirlo por unos arcos en los extremos de un cuadrilátero, o también había una variedad en donde la tenían que introducir en unos arcos de 3 metros de altura. En algunos murales mayas que datan del primer siglo antes de Cristo, se ven figuras humanas con balones en los pies, y pues los estudiosos de este tema creen que era una disciplina deportiva en donde los mayas golpeaban con la cadera o con las rodillas una pelota para tratar de introducirla por unos aros. Ese video que están viendo ahí realmente es de un hotel en Cancún donde hacen una representación de esa disciplina. Y en el primer siglo después de Cristo, en Roma y Grecia, se practicaba el harpastum y el episkiros, que eran también ejercicios militares muy violentos, en donde los soldados trasladaban una pelota de un lugar a otro y con violencia trataban de arrebatarla los rivales. Y en Japón, en el tercer siglo después de Cristo, se practicaba el kemari, que más que un ejercicio militar o un deporte, era como un show o una ceremonia donde los jugadores pateaban una pelota sin dejarla caer. Esa todavía se practica en Japón. Y si bien desde la edad antigua había, digamos, muchos ejercicios donde pateaban la pelota con los pies, no hay evidencia de que ninguna de estos influenciara el desarrollo del fútbol como lo conocemos hoy. En la Edad Media en Europa sí se desarrollaron ejercicios militares también que sí se cree fueron los que influenciaron el fútbol. En Inglaterra, en Gran Bretaña se practicaba el fútbol carnaval, en Francia el soul y en Italia el calcio fiorentino. El fútbol carnaval y el soul eran más parecidos. Básicamente era trasladar una pelota de un pueblo a otro y con violencia se podía arrebatar a los rivales. El calcio fiorentino era un ejercicio un poquito más organizado. Ahí sí eran, digamos, equipos de 27 jugadores en campos de dimensiones más o menos similares a las que tienen
los estadios de fútbol o las canchas de fútbol como las conocemos, tenían 8 árbitros y tenía un poco más de orden. Pero solo es hasta la edad moderna cuando se empieza a desarrollar la educación, las universidades y las escuelas en Inglaterra y en Gran Bretaña, que el fútbol carnaval pasa de ser más un ejercicio militar a un deporte o una actividad recreativa. Entonces, cada colegio, cada universidad practicaba el deporte, digamos, de una manera diferente. Entonces, había algunas escuelas que permitían desplazar o transportar el balón con las manos y los pies. Otras obligaban a solamente hacerlo con los pies. Unos lo practicaban en espacios cerrados, otros en espacios abiertos, y unos incluso permitían el tacleo que vemos, por ejemplo, en el fútbol americano o en el rugby. Pero digamos que los reglamentos se empiezan a unificar cuando se empiezan a desarrollar las vías ferroviarias, y esto permite que los colegios desarrollen competencias intercolegiadas y empiezan a tener dificultades porque pues cada colegio tenía su reglamento de fútbol diferente. Y es donde aparecen las reglas de Sheffield y las reglas de Cambridge, que buscaban unificar un poquito como el reglamento. Y estos dos reglamentos, el de Cambridge y el de Sheffield, fueron los que, digamos, se utilizó como base para el llamado fútbol asociación, que es el fútbol como lo conocemos hoy. El reglamento de Cambridge se redacta en 1856 y como reglas que perduraron en el fútbol actual está el saque de meta, el saque de banda y el fuera de lugar. Y el de Sheffield tenía, digamos, métodos de desempate como las prórrogas y el gol de oro, o también incorporaba el reglamento de cómo se cumplía o se ejecutaban los tiros de esquina, los tiros libres y los saques de banda. El Sheffield era un equipo de fútbol y hoy en día es conocido como el equipo de fútbol más antiguo de la historia. Existe desde 1857 y todavía juega en la 8ª división de la Liga de Inglaterra. Siempre fue un equipo amateur. Para 1863, todos los colegios británicos que tenían fútbol se reunieron con la intención de unificar más aún el reglamento y se conforma la FA o la Asociación de Fútbol de Gran Bretaña. Y en ella establecen incorporar el reglamento de Cambridge sin los tackles. Lo que se pretendía era de pronto que se premiara la habilidad sobre la fuerza. Sin embargo, algunos colegios, como el Blackheath Football Club, se opusieron a eliminar los tackles, se aislaron y se separaron de la FA y formaron la Rugby Union, Football Union, que es, digamos, la entidad que rige los reglamentos del rugby en Inglaterra. Para 1871, la FA diseña un torneo que hoy se conoce como la Copa de Inglaterra, que la patrocina hoy la aerolínea de Emiratos Árabes, y es el torneo de fútbol más antiguo de la historia del fútbol. Inicialmente fue ideado como un torneo amateur, es decir, los futbolistas que estaban en los equipos de estos torneos no vivían del fútbol, eran dentistas, albañiles, profesores, y en sus tiempos libres entrenaban y jugaban los torneos del fin de semana. Sin embargo, el torneo fue ganando popularidad, los estadios se llenaban, vendían las boletas y los equipos de fútbol empezaron a recaudar dinero y empezaron a pagarle a los jugadores de fútbol, algo que no estaba permitido por la FA porque se pretendía que el torneo fuera amateur. Ante esta prohibición, algunos equipos ofrecieron resistencia, uno de ellos el Darwen Football Club, y se separaron de la FA y formaron la British Football Association, que permitía el pago a los jugadores. Como los jugadores les pagaban en esta otra asociación, los buenos jugadores empezaron a migrar todos hacia ella, y eso hizo que la FA reversara su decisión de tener un torneo amateur, permitió que se pagara, y nuevamente se unificó todo el fútbol de Gran Bretaña en la FA. En 1872 se juega el primer partido de selecciones nacionales e internacionales. Los colegios y los equipos de fútbol de Inglaterra y Escocia tienen la idea de sacar los mejores jugadores de sus ligas, conformar una selección, jugar un partido. El partido queda empatado 1-1, se juega en Glasgow y
tuvo mucha popularidad, el estadio se llenó, dio de qué hablar y se volvió tradicional este juego ya después de esto, año a año. Y para 1882, las responsabilidades de la FA empezaban a saturarse, consistían en organizar los torneos, pero quisieron separar la organización de los torneos de la reglamentación o el orden y la configuración de los reglamentos del fútbol, y es como nace la International Football Association Board, que es la entidad que incluso hoy rige el reglamento del fútbol. Para 1886 ya se integran los códigos de Sheffield y se universaliza más el reglamento. En 1913 la FIFA entra a participar de esta organización. Para cambiar las reglas del fútbol se toman decisiones en una mesa directiva en la International Board, y esa mesa está compuesta por 8 votos. 4 votos los pone la FIFA y los otros 4 votos, cada uno de ellos los pone cada una de las delegaciones de Gran Bretaña, es decir, Inglaterra tiene un voto, Gales, Irlanda del Norte y Escocia tienen un voto. Y para tomar una decisión se debe tener 2/3 partes de las votaciones. Después de que se forma la International Board y la FA se consolida, digamos que ya el fútbol toma forma, ya hay un reglamento y el fútbol empieza a migrar de Gran Bretaña a todos los otros países y continentes. Principalmente a través de marinos británicos fue como llegó, por ejemplo, a Sudamérica. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en 1896 en Atenas. Para esa oportunidad el fútbol no apareció. El fútbol aparece por primera vez en unos Juegos Olímpicos, en las Olimpiadas de París de 1900, y aparece como un deporte de exhibición, es decir, no otorgaba medallas, y los equipos que participaban no eran selecciones nacionales, sino equipos de las ligas locales de París. Eso mismo ocurrió en las Olimpiadas de San Luis en 1904 y en los Juegos Olímpicos de Verano en Atenas en 1906, y solo hasta las Olimpiadas de 1908 que organizó Gran Bretaña, el fútbol se volvió un deporte olímpico. Antes de eso, algunas, digamos, federaciones de fútbol de Europa, principalmente estas 7, tienen la idea de organizar un torneo de fútbol de selecciones nacionales y se unen formando la Federación Internacional de Fútbol Asociado, con muchas dificultades y limitaciones presupuestales. Cuando surgió la FIFA, los países, por ejemplo, de Gran Bretaña, todavía no quisieron entrar a formar parte de ella. Hoy en día, la FIFA tiene 211 miembros, incluso muchos más que, por ejemplo, organizaciones de más trascendencia, como por ejemplo la ONU, que cuenta con 193 países adscritos. Cuando entonces le corresponde a Londres organizar los Juegos Olímpicos, pues ellos siendo los inventores del fútbol de alguna manera y siendo para entonces la potencia mundial de fútbol, les era conveniente volver el fútbol un deporte olímpico y así asegurar medallas en la Olimpiada. Y es como el fútbol ya empieza a aparecer como deporte olímpico. El torneo de fútbol en la Olimpiada lo organiza la Asociación de Fútbol y lo gana con facilidad Gran Bretaña. Para las Olimpiadas de Estocolmo en 1912 ocurre lo mismo. Las Olimpiadas las organiza la FA, que eran los que tenían experiencia y conocían las reglas. Y nuevamente la Olimpiada la gana Gran Bretaña. Para las Olimpiadas de 1916 le correspondía a Berlín la organización. Sin embargo, en 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y eso impide que se desarrollen las Olimpiadas. Mientras en Europa iniciaba la Primera Guerra Mundial, en Sudamérica empezaban, digamos, los primeros pinitos de la Confederación Suramericana de Fútbol. En 1916, Argentina cumplía el centenario de su independencia y con motivo de la celebración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina invitó a delegaciones de fútbol de Uruguay, Brasil y Chile a jugar un torneo en Buenos Aires. El torneo también fue de mucho éxito, estadios llenos, la prensa pues enloquecida con la información que se generaba, y esto, digamos, estimuló un poco a esas confederaciones de fútbol a idear un torneo periódico que
organizaron en su primera edición en Uruguay en 1917 y hoy es conocido como la Copa América, que es el torneo de selecciones más antiguo del mundo. La primera edición la ganó Uruguay. Ya para después de 1920 entran varias otras delegaciones pues, de Sudamérica. Colombia entra en 1934 y la última en ingresar fue Venezuela por allá en el 50. En 1920 las Olimpiadas las organizan en Anvers, Bélgica. En esta oportunidad ya Gran Bretaña no las gana, las gana Bélgica. Y después de estas Olimpiadas eh, aparece Jules Rimet, que era un abogado, árbitro y dirigente del fútbol francés, y asume como presidente de la FIFA y se empecinó en empezar a organizar los torneos de fútbol de selecciones nacionales y se le asigna la tarea de organizar las Olimpiadas de París en 1924. Uruguay viajó a estas Olimpiadas como un equipo desconocido. Cuando llegó a su primer entrenamiento, incluso fueron espiados por los jugadores de Yugoslavia, que eran como su primer rival. Cuando los uruguayos advirtieron que estaban siendo espiados por los yugoslavos, empezaron a fingir como torpeza, pateaban los balones lejos, con los guayos lejos también. Los yugoslavos se fueron con la confianza de que iban a ganar el primer partido y al otro día Uruguay gana 8-0 contra Yugoslavia y se gana las Olimpiadas cómodamente. A todos los equipos les gana por más de 3 goles y quedan campeones en la Olimpiada, ganan la medalla de oro. A su regreso a Uruguay son recibidos como estrellas nacionales. Hay mucha conmoción, tanto así que en Buenos Aires se extiende una invitación para que el equipo campeón olímpico juegue un partido de exhibición contra la selección argentina. Y en esa oportunidad, en ese partido es donde los términos la vuelta olímpica o el gol olímpico. La vuelta olímpica nace porque cuando la selección uruguaya llega al estadio, los organizadores del partido le piden a los uruguayos que se cuelguen las medallas en el pecho, salgan a la cancha y saluden al público dando una vuelta por la periferia del campo. Y eso es lo que conocemos como la vuelta olímpica, que es lo que tradicionalmente hacen los equipos cuando quedan campeones levantando el trofeo alrededor de la cancha. Y también nace el gol olímpico porque Cesare Onsari, que era un jugador argentino, cobró un tiro de esquina y logró meter la pelota de manera directa desde el cobro. Se le llama gol olímpico porque fue un gol que se metió desde un tiro de esquina al equipo olímpico. Digamos que para la década de los años 20, Uruguay y Argentina eran potencias mundial de fútbol. La siguiente Olimpiada de 1928 también la organizó la FIFA. Se jugó en Ámsterdam, la gana nuevamente Uruguay, ya no tan cómodamente, llega a la final contra Argentina, la gana 2-1 y empieza, digamos, una rivalidad fuerte entre esas selecciones de Uruguay y Argentina. Uruguay le da tanta importancia a estos títulos olímpicos que en el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol se pueden ver 4 estrellas. 2 de esas estrellas representan los 2 títulos mundiales de 1930 y 1950. Y las otras 2 estrellas representan los títulos olímpicos de 1924 y 1928. Después de las Olimpiadas de 1928, se celebra el Congreso de la FIFA número 18 en Barcelona. En este congreso empieza, digamos, a crecer la idea de organizar el primer mundial de fútbol. Había mucho entusiasmo al ver los resultados de las Olimpiadas anteriores y muchos países empiezan a ofrecerse como candidatos a organizar el mundial. Uruguay fue, digamos, el más agresivo y el más entusiasmado en la organización e hizo una oferta que hizo que los demás candidatos retiraran su candidatura y fue que prometía, digamos, financiar todo el torneo e incluso si el torneo dejaba pérdidas, ellos asumían las pérdidas que pudiera dejar el torneo. Y se decidió que Uruguay iba a organizar el primer campeonato mundial en 1930. A los europeos, digamos que no les sonaba mucho la idea, porque en ese entonces el desarrollo aéreo pues, era muy crudo, el transporte desde Europa a América era en tren, eran 3 semanas de ida, 3 semanas de venida, y era que los equipos de fútbol perdieran sus jugadores durante 6 semanas
muchos de esos jugadores pues no necesariamente vivían del fútbol, tenían trabajos y era muy difícil pues conseguir los permisos y además era costoso también el transporte. Entonces eso hizo que poco a poco, en la medida en que se llegaba el momento de iniciar el mundial, los equipos de fútbol de Europa se empezaban a quitar y a retirarse del torneo y muchos alegaban razones financieras. Y lo que hizo Uruguay fue que financió el transporte marino de las selecciones que quisieran participar. Al final solamente fueron de las selecciones europeas, Bélgica, Francia, Yugoslavia y Rumania. En ese congreso también se definió que el campeón del mundial se le diera una obra de arte como premio. Y le encargaron a Belle Leflou, que era un escultor francés, diseñar y fabricar un trofeo. Y diseñó este trofeo que es conocido en ese entonces como la Copa de la Victoria. Básicamente era una copa hectagonal que en el fuste o en el cuello tenía la figura femenina de la diosa griega Nike, que es la diosa griega de la victoria, que es la misma que usa Nike o Nike como para inspirar su marca. Y en la base tenía una piedra de lápiz lazuli con unas placas para inscribir los nombres de los equipos ganadores. Lo que se acordó en ese congreso era que el equipo que ganara 3 torneos de manera no necesariamente consecutiva podía quedarse con el trofeo de manera definitiva para sus vitrinas. Inicia entonces el torneo en Uruguay con la inexistencia pues, de muchos equipos europeos. Es el único mundial en donde no se han tenido que jugar eliminatorias. Participaron 13 selecciones y el Estadio Centenario fue construido específicamente para jugar el mundial. Se le llamó Estadio Centenario porque para su inauguración la Constitución de Uruguay iba a cumplir 100 años de existencia. Hubo, digamos, dentro de los partidos, pues como controvertidos, un partido que jugó Uruguay contra Yugoslavia, en donde la pelota estaba saliendo y un policía metió el pie dentro del campo, evitó que la pelota saliera y eso permitió que Uruguay metiera un gol y generó mucho molestia en los yugoslavos al punto que se retiraron del torneo. A la final de este mundial llegaron Argentina y Uruguay y digamos que era tanta la desconfianza que tenían entre ellos que cada equipo llevó su pelota y el primer tiempo se jugó con la pelota de Argentina, el segundo tiempo se jugó con la pelota de Uruguay y al finalizar el torneo se lleva entonces el título Uruguay. Para el Mundial de 1934, como política de la FIFA, la idea era rotar las sedes para que en esta oportunidad ya fueran los equipos de América los que viajaran a Europa. Se postularon para ser los candidatos del Mundial Italia y Suecia. Y Italia logra quedarse con la organización en gran medida por las maniobras de Benito Mussolini, que era el líder del fascismo en Italia para entonces. Se dice que Mussolini presionó a la FIFA, presionó a Suecia incluso para que retirara su candidatura y presionó a otras organizaciones, a otras federaciones de fútbol en Europa para llevarse el torneo a su país. Digamos que Mussolini veía en el fútbol una forma de vender su discurso nacionalista, de luchar por el país, de entregar la vida por la patria, y desarrolló el torneo con muchas controversias. Para el torneo de 1934 hubo que jugar eliminatorias, incluso Italia, que era el organizador, debió jugar una fase de eliminatoria. Debió jugar un partido contra Grecia de ida y vuelta. El primer partido lo jugaron en Roma, Italia ganó 4-0 y el partido de vuelta nunca se jugó. Para entonces Grecia dijo que no veía oportunidad de remontar ese 4-0 y que prefería retirarse. Pero 60 años después se supo que Mussolini le ayudó a la empobrecida Federación Griega a conseguir una casa de 2 pisos para instalar sus oficinas y de cierta manera le compró como el cupo al Mundial. Otra, digamos, maniobra que hizo Mussolini fue que se saltó la llamada Ley Oriundi, que era una ley que, digamos, reglamentaba el juego de los jugadores nacionalizados. Es decir, uno podía utilizar en su plantilla jugadores no nacidos en Italia, por ejemplo,
y Mussolini incluyó 2 jugadores argentinos y un jugador brasileño. La ley de Oriundi decía que podían ser nacionalizados siempre y cuando no hubiesen jugado en otra selección 3 años antes. Y los jugadores que nacionalizó Italia habían jugado 2 años antes, incluso un año antes en Argentina y en Italia. Con Brasil y con Argentina. Y las otras controversias eran las designaciones arbitrales. Mussolini escogía a los árbitros y generalmente los árbitros pasaban a cenar a la casa de Mussolini la noche anterior a los partidos. Otra particularidad que tuvo el torneo es que no solo se entregaba la Copa de la Victoria, sino que Mussolini ofrecía la Copa del Dios, que era una copa 6 veces más pesada y 6 veces más grande que la que entregaba la FIFA. Y era obligatorio hacer el saludo fascista a los equipos durante los himnos. La principal dificultad en ese entonces era pues el transporte marino. Uruguay decidió no ir al Mundial, digamos que digamos protesta, porque él sintió que en el Mundial de 1930 no recibió el apoyo de las selecciones europeas. Solamente viajaron desde América, Brasil, Argentina, Estados Unidos y México, y no les fue muy bien en el viaje. Por ejemplo, a México y a Estados Unidos los hicieron viajar 3 semanas. Cuando llegaron los hicieron jugar un partido entre ellos mismos. Lo ganó Estados Unidos, México perdió y le duró el Mundial un día, al otro día le tuvo que devolver. Y Estados Unidos 3 días más tarde jugó con Italia, perdió 8-0 y se tuvo que devolver. Y la misma suerte tuvieron Argentina y Brasil. Jugaron un partido al tercer día de haber llegado y se tuvieron que devolver. Como curiosidades oftalmológicas de la Copa de Italia de 1934 está Leopold Kielhut, que era un delantero de Suiza, que era miope y jugaba con gafas, que digamos era muy inusual. Fue un jugador muy destacado en Suiza y en la década del 50 fue dirigente deportivo en Suiza. Y Rudolf Gramlich era el capitán de la selección alemana, que ya para 1934 estaba bajo el régimen nazi. Rudolf Gramlich trabajaba como curtidor en una zapatería y durante el desarrollo del mundial se entera que la zapatería donde trabajaba, que pertenecía a un judío, estaba siendo confiscada por las autoridades nazis. Entonces él, por temor a perder el trabajo, se retiró del mundial y viajó a Frankfurt. Cuando llega a Frankfurt, efectivamente identifica que la zapatería ya estaba cerrada, pero no se demoró en conseguir trabajo. Entró a la Schutzstaffel o las fuerzas, digamos, nacionalistas militares a la Alemania nazi como soldado. En, digamos, posteriores años, fue dirigente deportivo del Eintracht, que es un equipo de Frankfurt, y digamos que durante su presidencia ese equipo logró los mejores resultados deportivos al punto que lo nombraron presidente honorario. Ahora en el 2020, unos historiadores alemanes, en una investigación profunda sobre fútbol, identificaron que Rudolf Gramlich tuvo participación en algunos crímenes propios de la guerra y del nazismo, y eso hizo que la actual dirigencia del Eintracht le retirara esa presidencia honoraria, pues ya de manera póstuma, ¿cierto? Uno de los partidos controvertidos fue el partido entre Italia y España. Fue controvertido básicamente porque se permitió el juego violento de Italia contra España, y obviamente la parcialidad del árbitro hacia Italia fue muy evidente. En ese entonces, cuando un partido quedaba empatado, el desempate se hacía jugando nuevamente el partido 2 días más tarde. El partido lo iba ganando España 1-0. Y después de 7 tiros de esquina seguidos y controvertidos, Italia logra empatar 1-1 y logra llevar el partido a un segundo encuentro para desempatarlo. Para ese segundo encuentro, España llegó con 7 lesionados, el arquero con 2 costillas fracturadas y que tuvo que poner otro equipo. Italia tampoco le fue tan bien, llegó con 3 lesionados y ya en el siguiente partido Italia gana 2-1 con un gol de Italia, digamos, muy controvertido fuera de lugar. El siguiente partido que tuvo que jugar Italia fue contra Austria. Lo gana nuevamente Italia con un gol en fuera de lugar también, validado por un árbitro sueco.
El árbitro que pitó, por ejemplo, el partido de Italia contra España era suizo, y cuando regresó a Suiza lo, digamos, deshabilitaron como árbitro y no le permitieron volver a pitar. Y lo mismo ocurrió con el árbitro de juego, que fue el mismo que pitó la final contra Checoslovaquia. Bien. El partido en el primer tiempo iba 0-0. Durante el entretiempo, Mussolini bajó al camerino y amenazó a los jugadores de muerte y al técnico si no ganaban el torneo. Y faltando 15 minutos para acabarse el partido, mete gol Checoslovaquia. Faltando 5, lo logra empatar Italia, lleva el partido a, digamos, a una prórroga, y en la prórroga lo logra ganar. Terminado el Mundial de 1934, se postularon varias selecciones o varios países para organizar el Mundial del 38, y se esperaba que por la norma de alternar continentes le correspondiera a Sudamérica, y Argentina tenía la intención de realizarlo. Sin embargo, ya los vientos de guerra soplaban en Europa, y se temía que de pronto este fuera la última Copa Mundial. Entonces, las delegaciones europeas prefirieron organizarlo en Europa, y Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA y francés, temía que de pronto se quedara sin Mundial Francia, y logró persuadir a las delegaciones para que votaran por Francia, y Francia lo organizó. Eso generó mucho malestar en Argentina, que intentó sabotear el torneo, gestionando con las otras selecciones suramericanas para que nadie participara. Solamente Brasil y Cuba ignoraron como la solicitud de Argentina y participaron. Se cree que Brasil participó porque quería también organizar el mundial siguiente y quería empezar a hacer como lobby. En este mundial participaron 16 selecciones, se jugaron eliminatorias, pero una particularidad, y fue Austria. Austria jugó la eliminatoria, ganó su cupo, pero meses antes de iniciar el mundial, Hitler anexa a Austria a Alemania, Austria desaparece como país, y los jugadores de Austria empezaron a ser convocados para la selección alemana. Matías Sindelar realmente era checo, pero nacionalizado austriaco. Era, digamos, el jugador más brillante de Europa para entonces, y había jugado en equipos austriacos con afinidades judías, y siempre fue un jugador que defendió a los judíos. Incluso en alguna oportunidad a un amigo del judío le intentaron confiscar un bar, y lo que hizo Matías Sindelar para evitarlo fue que le compró el bar para evitar que se los quitaran. Se opuso a jugar para Alemania, y murió en extrañas circunstancias junto con su esposa por una fuga de gas en la casa. No se tiene claro si de pronto fue un atentado de las autoridades nazis o si fue un suicidio por la presión que venían sufriendo por el nazismo. Y otro jugador también muy destacado en Austria era Walter Nausch, que era el capitán. También lo convocaron para que jugara con Alemania, pero le obligaban a divorciarse de su esposa, que era judía, y él, ante esa solicitud, prefirió migrar a Suiza y escapar. Otra particularidad que hubo en este torneo fue que Cuba jugó su primer partido, quedó empatado 3-3, y como el desempate era un segundo partido, se organizó pues ese segundo partido, y el arquero de Cuba fue invitado por una cadena radial para la transmisión del partido, y el arquero prefirió salir en radio en la transmisión que asistir al partido, y no fue al partido. El partido pues lo jugaron con el arquero suplente, y Cuba logró pasar. Ya para la siguiente fase debían jugar con Italia. El arquero jugó y le metieron 8 goles y quedaron eliminados. Y estas dos personas que vemos acá son, digamos, figuras destacadas de Italia, tanto en el Mundial del 38 como en el del 34. El señor de corbata es Vittorio Pozzo, que era el técnico de Italia. Es el único técnico que ha ganado 2 títulos mundiales como técnico. Hay otras personas, por ejemplo, Beckenbauer, Deschamps ahora en Francia, o Lobo Zagallo, que ganaron varias copas mundiales, pero unas las ganaron como jugadores, otras como técnicos. Vittorio Pozzo fue el único que ganó las 2 como técnico. Y el que ven al extremo de la diapositiva es Giuseppe Meazza, que era el delantero estrella de Italia, jugaba para el Inter.
De hecho, en Milán, el estadio del Inter y del Milán, cuando juega el Inter se llama el Giuseppe Meazza, pero cuando juega el Milán se llama el estadio de San Siro, y es, digamos, por el reconocimiento que el Inter de Milán le hace a Giuseppe Meazza. Para 1942 se postularon 3 países para la organización del Mundial. Se postularon Brasil y Argentina, y la Alemania nazi también quería la organización. Hubo una reunión en el Mundial del 38 donde se hicieron estas postulaciones, pero se prefirió esperar 2 años más para definir en el Congreso de 1940 de la FIFA, tomar esa decisión porque se sentía ya la tensión de la guerra, y efectivamente en 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial y se suspende, digamos, los torneos de fútbol. Digamos que la custodia del trofeo para entonces la tenía la Federación Italiana, que era el campeón vigente. Ellos tenían el trofeo guardado en una caja fuerte, en un banco, y el presidente de la Federación Italiana, al advertir que los nazis estaban robando obras de arte en todos los países que entraba, fue al banco, sacó el trofeo, lo guardó en una caja de zapatos y lo puso debajo de la cama, y ahí estuvo guardado durante muchos años hasta que terminó la guerra. Durante la guerra, Jules Rimet fue muy activo en mantener las relaciones con todas las federaciones. Hacía llamadas periódicas para, digamos, no dejar morir el espíritu del fútbol. Y en 1946, terminada ya la guerra, se celebra el Congreso número 25 de la FIFA en Luxemburgo. Y digamos que todas las federaciones deciden hacerle un homenaje a Jules Rimet por ese espíritu, digamos, de querer conservar las relaciones y conservar el fútbol vivo, y es cuando le cambian el nombre a la copa, deja de llamarse Copa de la Victoria y empieza a llamarse Copa Jules Rimet. En ese congreso también se define quién iba a realizar el próximo campeonato mundial. Básicamente, el único país de Europa que no tenía mucha destrucción pasada la guerra era Suiza, pero Suiza no tenía casi estadios. Entonces se definió que Suiza organizara la segunda edición siguiente y que el próximo se desarrollara en América. Argentina llevaba rato pidiendo el Mundial. Sin embargo, Brasil logró quedarse con la sede. Inicialmente se iba a organizar en 1949, pero Brasil pidió un año adicional para terminar de adecuar los estadios, y se definió que se jugara en 1950. Para este Mundial entonces hubo ausentes varios equipos. Por ejemplo, Alemania y Japón fueron sancionados por los crímenes de guerra y no se les permitió jugar el Mundial. La India jugó la eliminatoria, clasificó al Mundial, pero ellos pretendían jugar descalzos porque jugaban siempre descalzos y la FIFA no permitía por reglamento que lo hicieran, entonces prefirieron no ir al Mundial. Francia, que no había clasificado, fue invitada como a reemplazar a la India, pero les dijeron que debían viajar al sur de Brasil para jugar el primer partido, y el segundo partido lo debían jugar en el norte, en Recife. Les pareció un viaje demasiado fatigante y renunciaron a participar. Este es el primer mundial donde entran los equipos británicos a participar. A los 4 equipos británicos les dan una eliminatoria donde hay 2 cupos para ir al mundial y los ganan Inglaterra y Escocia. Escocia gana su cupo, sin embargo prefieren no ir, diciendo que no era muy digno ir al mundial pasando de segundo. Turquía clasificó, pero no tuvo dinero para financiar el viaje, y Argentina no fue a este mundial, en parte por protesta, porque le quitaron la sede que venía pidiendo desde hace 20 años. Italia fue al mundial, sin embargo, no fue, digamos, la selección que tenían pensada. En 1949, o en la década del 40, el Torino era la potencia mundial de fútbol en el mundo y en Europa. Era un equipo que tenía los mejores jugadores de todos, eran todos italianos. 10 de los jugadores que jugaban en el Torino eran titulares en la selección italiana, y era un equipo tan exitoso que hacía partidos de exhibición por Europa. Entonces, el Benfica de Portugal iba a hacerle un partido de despedida a su capitán, y en el partido de despedida invitaron al Torino a jugar un partido,
El Torino jugó el partido y en el vuelo de regreso el avión se estrella. Es lo que se conoce como la tragedia de Superga. El avión se estrella contra una catedral y mueren todos los ocupantes del avión, toda la selección italiana, el técnico, periodistas. Esto genera mucha consternación. Cuando el Torino tuvo que retomar como los partidos de la liga local italiana, presentaba jugadores juveniles y digamos que por juego limpio los equipos rivales no alineaban sus plantillas habituales, sino que alineaban plantillas juveniles. El River Plate de Argentina, que para entonces tenía estrellas muy destacadas como Di Stéfano, jugó varios partidos de exhibición y recaudó dinero para aportarle a las familias de los jugadores desaparecidos. Y en agradecimiento, el Torino, en su segundo uniforme, utiliza una camisa blanca con una franja como la de River, pero en color vino tinto, que son los colores pues, del Torino. Ahora en el 2017, que fue el accidente del Chapecoense, Torino sacó una camiseta conmemorativa de color verde y también digamos que las utilidades que dio la venta de esta camiseta la destinó a digamos, dar aportes a las familias de los jugadores que murieron. Entonces, Italia, al perder sus principales titulares, llevó un equipo más debilitado y por el miedo del accidente aéreo, llevaron los jugadores en barco. Los jugadores llegaron, digamos, pasados de peso, jugaron un partido, lo perdieron y se tuvieron que devolver nuevamente. Entonces no le fue muy bien a Italia en ese mundial. El Mundial de Brasil del 50 fue el primer mundial en donde se empezaron a incorporar los números en las camisetas y fue el primer mundial donde se podía tener un médico en el banquillo. Y fue el primer mundial en donde se le eliminó al balón el tiento, que es como ese cordón que se ve en la parte superior. El balón café que ven ahí es el que se usó en el torneo de Francia del 38. El tiento, que era ese cordón, pues generaba cierta irregularidad al balón al rodar y incomodidad al cabecearlo. Y el Super Bowl duplo T, que fue el que se utilizó en Brasil, que era de fabricación brasileña, pues ya no tenía ese accesorio. Este mundial fue diseñado inicialmente para que no se jugara un partido final. Es decir, eran 4 grupos y clasificaba un equipo de cada grupo. Uruguay, digamos que la tuvo muy fácil porque pues Escocia no fue y la India tampoco. Y Suecia, Italia y Paraguay no tuvieron que jugar contra Turquía porque también se retiró. Los grupos los ganaron Brasil, España, Suecia y Uruguay. Y no se jugaba una final, sino que se jugaba un pequeño cuadrangular entre ellos. Brasil, siendo el local, le ganó a España por goleada, le ganó a Suecia por goleada, y en su último partido, con un empate, podía quedar campeón. Y el último partido le tocaba jugarlo con Uruguay. Uruguay, en cambio, tenía posibilidades de ganar, pero solamente si ganaba el partido. Entonces, aunque no era una final propiamente, las circunstancias del cuadrangular permitieron que ese partido fuera definitivo. El partido se jugó en el mítico Estadio Maracaná, que es un estadio que se fabricó específicamente para estrenarlo en el Mundial. Fue un estadio que arquitectónicamente fue ambicioso, durante muchos años fue el estadio más grande del mundo, e incluso rodaban rumores que de pronto el estadio no iba a resistir, las graderías no iban a resistir la presencia de público, y para de pronto enfriar un poquito esos temores, el alcalde de Río de Janeiro se llevó 3.000 funcionarios de la alcaldía, los montó en una tribuna, les tomó fotos y lo publicó en el periódico para que la gente pues tuviera tranquilidad que el estadio era seguro. El partido entonces comenzó con el juego entre Brasil y Uruguay, y Brasil en el minuto 47, antes de terminarse el primer tiempo, mete el primer gol y todo el mundo daba ya como una victoria asegurada para Brasil. Era el local, goleó a todos los equipos en las fases anteriores, terminaba el primer tiempo ganando 1-0. Sin embargo, faltando 15 minutos para terminarse el segundo tiempo, Uruguay empata. Y faltando 10 minutos, Uruguay mete el segundo gol y genera el silencio más grande que ha tenido el Maracaná en su historia.
Era tanta la tensión al terminar el partido que el trofeo y las medallas las entregaron muy rápido y casi que sin que la gente se diera cuenta, porque estaba muy tenso el ambiente. Incluso para evacuar los jugadores del estadio hubo que organizar un operativo policial que tomó varias horas porque temían que de pronto a los jugadores los lincharan. El técnico de Brasil, Flavio Costa, era el más asustado de todos, incluso no quiso subirse al bus porque temía pues que el bus lo bajaran y los lincharan, y se quedó esperando en el estadio. Pasaron 2 días, todavía no había salido del estadio y había más gente esperándolo. Y la única estrategia que se les ocurrió para lograr sacarlo fue disfrazarlo de mujer para que pudiera evacuar. Después de el maracanazo, que es como se le conoce a este partido, los brasileños intentaron quitarse toda la mala suerte. Y una de las cosas que quisieron hacer fue cambiar la camiseta. Brasil siempre jugó con una camiseta, un uniforme blanco, con unos detalles azules en las mangas. Entonces se hizo una convocatoria en los periódicos para que la gente hiciera propuestas de un nuevo uniforme, y ganó la propuesta de Arly García, que era un brasileño del sur de Brasil, que propuso la camiseta amarilla con los detalles verdes, pantaloneta azul y medias blancas. Años después se supo que Arly García era descendiente de uruguayos y que en su casa durante el partido Brasil-Uruguay hicieron fuerza, fue por Uruguay, y fue el que diseñó pues la camiseta, ¿cierto? El siguiente mundial se jugó en Suiza 1954. Suiza decíamos que era el país que menos destrucción había tenido durante la guerra. No pudo organizar el del 50 pues porque no tenía estadios suficientes, pero se le dieron 10 años para acondicionarse. Este fue el primer mundial en donde Colombia intentó participar. Sin embargo, Colombia fue sancionada y no pudo participar. ¿Qué ocurrió? La Liga Profesional de Fútbol en Colombia inició en 1948. Santa Fe queda campeón y al terminar el torneo el técnico de Millonarios viaja a Argentina de vacaciones. Cuando llega a Argentina encuentra que la Liga de Argentina está en huelga. Los jugadores de Argentina exigían, digamos, mejores condiciones laborales, mejores salarios, y no estaban jugando. Y al ver que no estaban jugando, el técnico de Millonarios le echa el cuento a Adolfo Pedernera para que venga a Bogotá a ensayar un torneo. Adolfo Pedernera viaja con el técnico de Millonarios a Bogotá. En 1949 el campeón es Once Caldas, sin embargo Millonarios tiene una participación destacada. La figura es Adolfo Pedernera. En el periodo de vacaciones Pedernera regresa a Argentina y le echa el cuento a un tal Di Stéfano, a Corsi y a otros más, y Millonarios arma un equipo de talla mundial. Empiezan a ganar todo. Es conocida como el Ballet Azul, y se vuelve un equipo de talla internacional, tanto que jugaban partidos de exhibición en Europa y le ganaban al Real Madrid y al que le pusieran. Cuando la Asociación de Fútbol Argentino identifica que Millonarios está jugando partidos con jugadores de la Liga Argentina, denuncia a Colombia porque Millonarios está jugando a estos jugadores sin pagarle derechos federativos a River y a los jugadores y a los equipos de Argentina. Entonces le imponen una sanción a Colombia, y la sanción incluía que no podía participar en el Mundial y no podían jugar partidos contra equipos FIFA por fuera de Colombia. Entonces eso afectó considerablemente las finanzas porque Millonarios era un equipo que hacía mucho dinero jugando partidos de exhibición. Ese, digamos, golpe financiero sumado a la presión mediática hizo que Colombia tuviera que ceder a la FIFA, y se pactó el Acuerdo de Lima, que era un acuerdo en donde Colombia podía conservar esos jugadores hasta 1954. Sin embargo, si había alguna oferta por algún jugador, el equipo que hacía la oferta debía conciliar con tanto el equipo colombiano como el equipo argentino para llevarse. Y ahí aparece una gran controversia, y es la de Di Stéfano. Resulta que Real Madrid se fue para Bogotá y le pagó a Millonarios, y Barcelona se fue para Argentina y le pagó a River.
Eso terminó en tribunales en España y la decisión salomónica de los tribunales de fútbol en España era que el jugador debía jugar un año en Real Madrid y el otro año en Barcelona. Al Barcelona después de eso como que dejó de insistir y renunció a esa posibilidad y Di Stéfano terminó siendo una estrella mundial, 5 ligas de Europa, el mejor jugador de Europa. Entonces, digamos, eso es conocido como el dorado del fútbol colombiano y fue una época donde el fútbol colombiano se nutrió de jugadores de Argentina, excepto Nacional. Atlético Nacional tenía como filosofía los puros criollos y perdía pues todos los torneos. En 1954, digamos que se dio y ya incorporó unos peruanos y bueno, le fue un poquito mejor. Entonces, ese Mundial de Suiza fue el primer mundial televisado. Se fue transmitido por Eurovisión, se transmitieron 9 partidos para 8 partidos europeos, 8 países europeos, y dentro de los países destacados estaba Hungría. Hungría tenía 2 jugadores muy destacados, tenía a Kocsis, que jugaba en el Barcelona, y tenía a Puskás, que es el que ven debajo de la bandera de Hungría, que era compañero de Di Stéfano en el Real Madrid. Uno de los partidos más controvertidos que tuvo este mundial fue un partido entre Brasil y Austria, que es conocido como la Batalla de Berna. Puskás estaba lesionado y no jugó, pero fue un partido muy violento, con varias expulsiones, y al terminar el partido, Puskás tiró una botella contra el banquillo de Brasil, le cortó la cara a un jugador y se armó una pelea pues muy, muy grave, un partido muy, muy violento. La final la jugaron Hungría y Alemania, y se alcanzó a especular que los jugadores alemanes usaron doping porque varios de ellos aparecieron con un brote en la piel en el partido de la final, pero alegaban que eran intoxicaciones alimentarias. Ya en 1954, Jules Rimet renuncia a la FIFA por problemas de salud y finalmente en 1955 muere por una úlcera gástrica, siendo, digamos, pues un líder muy reconocido pues del fútbol europeo. Suecia se postuló para organizar el Mundial en 1946 y las votaciones de las federaciones aceptaron que Suecia organizara el tercer Mundial que siguiera. Sin embargo, en 1950 los equipos suramericanos protestaron porque no se estaba dando la rotación. Se presentaron nuevas votaciones y Suecia ofrecía unas instalaciones pues, de estadios envidiables, y a pesar de eso nuevamente se llevó la sede. Es el primer torneo mundial donde clasificaron todos los equipos británicos. Y dentro de las estrellas destacadas de este mundial estaba Lev Ivanovich Lashin, conocido como la Araña Negra, que era el arquero de la Unión Soviética. Era conocido como la Araña Negra porque era muy buen arquero, era muy hábil y se vestía siempre de negro. Fue el primer arquero en usar guantes y es el único arquero que ha ganado el Balón de Oro de la FIFA en la historia. Creo que Oliver Kahn lo alcanzaron a nominar, pero no alcanzó a ganar el Balón de Oro. Jos Fontaine era nacido en Marruecos, nacionalizado francés. Inicialmente no fue convocado al Mundial, pero por una lesión de uno de los delanteros terminó entrando. Cuando llegó al Mundial, dejó los guayos y jugó todo el Mundial con unos guayos prestados. Y el récord con el que cuesta Jos Fontaine es que es el jugador que más goles ha metido en un Mundial, metió 13, y es de los pocos que ha metido goles en todos los partidos del Mundial. Y la otra superestrella que apareció en el Mundial de Suecia fue Pelé. Pelé era hijo de un futbolista brasileño que no tuvo una carrera, digamos, muy exitosa porque se lesionó muy joven, pero Pelé desde muy pequeño pues mostró grandes habilidades en el Santos y con tan solo 16 años ya había sido convocado para la selección de mayores. Al principio hubo cierta resistencia y la superestrella del Corinthians, que se llamaba Luisinho, era, digamos, uno de los más pedidos por la prensa para que fuera convocado. Sin embargo, el técnico prefirió llevar a Pelé. Corinthians, con la intención de hacerle ver al técnico que debía convocar a Luisinho, organizó un partido amistoso antes del viaje entre Brasil y Corinthians. A Luisinho no le fue muy bien en ese partido. Al que le fue muy mal fue a Pelé porque le dieron patadas
durante todo el partido se cree que lo que querían era lesionarlo para dañarle el viaje y que así entrara Luisinho. Entonces, cuando Pelé llega al Mundial de Suecia, llega lesionado y se pierde los primeros partidos. Brasil en esta oportunidad llega a la final contra Suecia, después de vencer a Francia de Jos Fontaine 5-2 en la semifinal. Suecia vence a Alemania y en la final nuevamente gana 5-2 Brasil. Y ya entonces, por alternancia, le correspondía al Mundial organizarlo a Chile. Argentina también presentó su candidatura y nuevamente la pierde. Se dice que a las delegaciones a la hora de la votación les molestó mucho el discurso como petulante y como engreído de Argentina y los convenció un discurso más humilde y más sencillo de Chile y por eso Chile se terminó llevando la organización. Sin embargo, en 1960 hay un terremoto que destruye la mitad de Chile y Chile envía un comunicado donde dice que no va a poder organizar el Mundial. Las federaciones internacionales se solidarizan con Chile y aportan dineros para que Chile pudiera organizar el Mundial. Inicialmente Chile tenía disponible 8 estadios para hacer el Mundial, pero terminaron jugándolo solamente con 4 estadios. De hecho, para entonces Perú tenía un muy buen equipo y advirtiendo que por temas fronterizos era muy cercano el paso de peruanos hacia Chile, habilitaron una sede en Arica que queda en el norte de Chile como para facilitar eso. Sin embargo, Colombia clasifica este mundial eliminando a Perú y es el primer mundial al que clasifica Colombia. No le fue muy bien, perdió el primer partido 5-0 con Yugoslavia, 2-1 contra Uruguay. Sin embargo, no se fue en blanco. Establece uno de los primeros récords que tiene Colombia en los campeonatos mundiales, que es el primer gol olímpico de la historia de Marcos Col. No es un gol muy bonito, es como medio atravesado, creo que es el que sigue, pero al fin y al cabo es gol olímpico. Colombia tiene ese es el gol olímpico. Colombia tiene otro récord y es el goleador de Brasil 2014, que fue James, y también Mondragón tuvo un récord que creo que era el jugador más viejo en haber jugado. Pero creo que ya lo perdió. Sí, claro, con el de Egipto. Con el de Egipto. Esta era la selección. Eran el Caimán Sánchez, creo que estaba Alfonso Retapue. La gran estrella en este mundial no fue tanto Pelé. Pelé por lesiones jugó pocos partidos. La gran estrella fue Garrincha. Garrincha era un jugador muy raro porque por unas secuelas de una poliomielitis tenía una extremidad 6 centímetros más corta. Entonces cuando él corría tenía una marcha, digamos, muy regular y eso lo hacía, digamos, hábil para driblar. El apodo de Garrincha se lo pusieron sus hermanos en la infancia porque por su manera de caminar se parecía a este pajarito, que es un pajarito que se llama Garrincha, que tiene un vuelo como torpe y es fácil de cazar. Sin embargo, Garrincha no era un delantero pues fácil de cazar. Tuvo una vida muy desordenada al final. Él alcanzó a jugar en el Junior, pero al final de su vida terminó pues empobrecido y víctima como de los excesos. El presidente de la FIFA que, digamos, le recibió la presidencia a Jules Rimet fue un británico, un inglés, Stanley Rose, y dada la rotación de continentes, le fue fácil persuadir a las otras delegaciones para organizar el siguiente mundial en Inglaterra. En este mundial aparece la primera mascota de los mundiales, que era un león llamado Willy, que representaba como la fuerza de los británicos. Y aparece el primer percance con la Copa Jules Rimet. El 20 de marzo de 1966, la Copa estaba en exhibición en la iglesia metodista de Westminster y de pronto la Copa desaparece. A las oficinas del presidente de la FIFA llega una carta en donde le piden el rescate por la Copa. La Copa era desarmable y le envían la parte de arriba de la Copa con esta carta pidiéndole 15.000 libras. Pues la FIFA se dirige al lugar donde fue citado con autoridades y encuentran a este señor que se llamaba Edward Becci. Edward Becci era un estibador del puerto, o sea, como
como un bultero, por decirlo así, que movía mercancías, y cuando lo interrogaron, él aseguró que él había sido contactado por otra persona que le entregó 500 libras y le dijo que hiciera esa tarea. Digamos que la investigación iba en esa etapa cuando David Corbett encuentra que su perro empieza a molestar en unas ramas, y cuando él va a ver qué está haciendo su perro, encuentra que envuelto en periódico está el trofeo tirado. Se devuelve el trofeo a las autoridades y el perrito se vuelve una estrella nacional. Empieza a salir en todos los noticieros, en todas las revistas, e incluso le hacen una película. Pelé jugó este partido, pero jugó este mundial, pero fue, digamos, muchas veces agredido. Digamos que todavía las tarjetas no estaban reglamentadas, entonces el juego duro era muy permitido, y eso impidió que Pelé, digamos, destacara en el mundial. Y hubo controversias arbitrales porque los equipos que llegaron a semifinales fueron Inglaterra y Argentina, y tuvieron un árbitro alemán, y Alemania y Uruguay tuvieron un árbitro inglés, y hubo decisiones arbitrarias controvertidas como goles en fuera de lugar que facilitaron que Inglaterra y Alemania llegaran a la final. La final la iba ganando Alemania 2-0, Inglaterra lo logra empatar, y este gol es el 3-2, que fue muy controvertido como para VAR, ¿cierto? El árbitro no lo iba a dar, sin embargo el juez de línea lo validó. Alemania ganaba a Inglaterra ganaba 3-2, y después hay un cuarto gol en el que Inglaterra se gana el trofeo, que reciben de manos de la reina Isabel, entonces muy jovencita, como la ven aquí en este video. El siguiente mundial entonces le correspondía a América, y Argentina seguía insistiendo con la organización. Sin embargo, Argentina estaba en un momento político muy inestable. México se candidatizó, y México venía de organizar los Juegos Olímpicos de 1968, entonces digamos que tenía infraestructura deportiva recién organizada, y además presentó un proyecto que era el Estadio Azteca, propiedad de la América de México y de la familia Azcárraga y de los dueños de Televisa. Cuando las delegaciones ven la maqueta del Estadio Azteca, quedan impresionados y fácilmente lograron la sede. Era un estadio en donde los dueños de los palcos podían llegar al palco directamente en el carro. De hecho, hay un documental en Netflix de la América de México que hablan mucho sobre este estadio, que los recomiendo mucho. El técnico de Brasil para México 70 era João Saldanha. João Saldanha no quiso convocar a Pelé. No lo quiso convocar, advirtiendo que tenía una lesión de cadera y que ya estaba muy lento. Eso generó una reacción masiva en todo Brasil, muchas críticas, y bajaron al técnico. El técnico que asumió fue Mário Lobo Zagallo, que había sido jugador en las Copas del 58 y del 62, campeón con Brasil, y fue el técnico que dirigió a Brasil en el 70. Se dice que fue el juego más limpio, el mundial más limpio y mejor jugado, y se cree que de pronto, al aparecer las tarjetas amarilla y roja, en esta oportunidad se controló un poquito más las agresiones, ¿cierto? Hay dos jugadas de mucha recordación, y son estas de Pelé contra Uruguay, que no terminó siendo gol, pero iba a ser pues un golazo. Y este otro que no recuerdo contra quién fue, pero desde mitad de cancha Pelé vio mal parqueado al arquero y casi mete el gol de cancha a cancha. Inglaterra. Inglaterra. Sí. Este mundial entonces tenía una particularidad, y es que enfrentó en semifinales a los equipos históricamente más poderosos en fútbol. Entonces en Sudamérica, Brasil tenía 2 mundiales, Uruguay tenía 2 mundiales, y en Europa Alemania tenía el del 54 e Italia tenía 2 mundiales, el de Francia y el de Italia. Y recuerden que el que ganara la tercera copa se llevaba el trofeo. Entonces
Era unas semifinales que llegaban con bastante tensión. Brasil elimina a Uruguay, Italia elimina a Alemania, y la final es uno de los partidos, digamos, más recordados en la historia del fútbol, porque se dice que este Brasil del 70 tal vez es uno de los equipos, de los mejores equipos de fútbol del mundo. Brasil creo que empezó perdiendo 1-0, sin embargo terminó empatándolo y ganándolo 4-1. Este gol, por ejemplo, es uno muy recordado, que es de Carlos Alberto, el lateral derecho y capitán de Brasil en ese entonces, después de recibir un pase de Pelé. Entonces, para este momento Brasil ganaba su tercera copa, y Uruguay, Italia, Alemania y Inglaterra quedaban con menos y se llevaban para sus vitrinas la copa de Jules Rimet para la Confederación Brasilera. La FIFA organiza entonces una convocatoria donde se presentaron 53 propuestas para un nuevo trofeo y la gana Silvio Gazzaniga. Básicamente son líneas que ascienden desde la base y configuran dos atletas levantando en sus manos el mundo como en señal de victoria. Está elaborado en oro de 18 quilates y tiene 2 anillos de malaquita verde en la parte inferior, donde se graban los campeones de cada torneo. ¿Qué pasó con la Copa Jules Rimet? En 1983 salía en todos los periódicos brasileños que en la Confederación Brasileña de Fútbol desapareció el trofeo. El trofeo estaba guardado en una urna antibalas, pero los soportes eran de madera. Cuando empezaron las investigaciones, básicamente se acercó un señor llamado Antonio Zeta a una estación de policía, advirtiendo que él había sido contactado por un señor Antonio Pereira para planear este robo. Antonio Zeta ya tenía antecedentes criminales por robos a cajas fuertes. Entonces, cuando lo buscaron porque sabían que era experto pues, en este tipo de robos. Sin embargo, él se opuso a colaborar. Él decía que tenía un vínculo sentimental con el Mundial del 70 porque un hermano de él se murió de un infarto celebrando el título y no quiso aceptar participar del robo. Pero delató a Antonio Pereira, y cuando se hizo la investigación se encontraron otros 3 implicados, José Luis Vieira da Silva y Francisco José Rivera, que eran un decorador y un ex policía, que fueron los encargados de ir a la Confederación Brasileña de Fútbol, encañonar al agente de seguridad y con una vara metálica destapar la copa y robársela. Y ellos denunciaron a Juan Carlos Hernández, que era un joyero, de, digamos, los que más traficaba con oro en Río de Janeiro, y lo que decían es que el plan era fundir la copa para vender el oro del que estaba hecho. Cuando interrogaron a Juan Carlos Hernández, que por cierto era argentino, él negó todo el tiempo y desde el principio a fin negó y siempre dijo que él no había tenido participación en el robo. Sin embargo, uno de los investigadores le recriminó que lo que le dolía a Brasil es que un argentino fuera el que había fundido la copa. Cuando el investigador le dice esto a Juan Carlos Hernández deja escapar una sonrisa y dicen los investigadores que con eso prácticamente se delató, le dieron 9 años de cárcel. Cuando salió libre, después lo volvieron a capturar en Francia como por narcotráfico, ¿cierto? Entonces, esa es la historia de la Copa Jules Rimet y cómo desaparece. Ahora, esta es otra copa muy importante en la que en este momento estamos desarrollando y vemos que está liderando Andrea, la polla del Pablo Tobón. Eso fue todo. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctor, por esa maravillosa charla que nos dio sobre la historia del fútbol desde que empezó, cómo pasó por la Olimpiada y luego ya cuando se independizó del todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o vamos como fin a la charla del día de hoy.
Bueno, si no hay preguntas o dudas, damos por finalizada la charla. Muchas gracias de nuevo. Feliz día.